Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por seguirnos semana a semana. Un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue, como es la gente de Yaraviri, Puno, Sechura, Cutervo, Cajamarca, la gente de Pacasmayo, la gente de Chimbote, Arequipa, la gente de Tacna, Moquegua, eh, Ayacucho, que nos sigue día a día, Iquitos. Gracias por acompañarnos estas charlas, estas semanas que estamos brindando una capacitación sobre, brindando más que todos los conocimientos que deben reforzar en cuanto a al rubro de la construcción. Hoy hablaremos sobre recomendaciones para la construcción en una vivienda segura. Como saben, CIDER Perú es una empresa dedicada a la producción y fabricación de barras de acero corrugado en diámetro de 6 milímetros a 1,3 octavos, manteniendo los estándares de calidad requeridos por las normas técnicas NTP, normas técnicas peruanas y la STM. Agradecemos a todos ustedes por sus comentarios y sugerencias. Eh, durante el desarrollo de la charla pueden dejar sus preguntas, que al final de la exposición y de la presentación misma vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas y las que no se puedan responder durante la transmisión. Bueno, serán enviadas como siempre las respuestas vía correo, vía mismo Facebook, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerles a todos ustedes, gracias. Hoy día nos acompaña nuevamente el ingeniero Rommel, quien va a desarrollar la charla. Bueno, sin más preámbulos, adelante Rommel. Muchas gracias, Roland, y muchas gracias a todos ustedes por asistir una vez más ya a la 11ª charla online que dicta CIDE Perú. Es un placer tenerlos nuevamente y, bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy son unas recomendaciones para la construcción de una vivienda segura. Entonces, para ello tenemos una agenda, como siempre. Bueno, de los puntos que tocaremos son una introducción breve a qué es una vivienda segura, qué queremos lograr teniendo una vivienda segura, cuáles son los peligros naturales a los que estamos enfrentados día a día en el Perú. Luego, las recomendaciones, los estudios de suelos, cuándo hacer un estudio de mecánica de suelos, cómo reconocer los tipos de suelos, cómo reconocer un suelo compacto, un suelo bueno, un suelo malo. Luego hablaremos de los planos, de los tipos de planos que debe tener una vivienda segura, los profesionales que tienen que estar dentro de la construcción de una vivienda, los materiales de calidad que debe tener cada una de nuestras viviendas y el respeto del proceso constructivo. Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Aquí tenemos una ilustración de unos planos con una vivienda a escala, ¿no? De cómo más o menos sería una vivienda segura, respetando también los parámetros de arquitectura para ventilación y los parámetros estructurales, ¿no? Construir una vivienda segura es cuidar la seguridad de tu familia. ¿Qué quiere decir esto? Que la vivienda es donde nosotros nos refugiamos de todo peligro. Aquí vivimos, dormimos, hacemos vida social y para ello requerimos que nuestra vivienda pueda soportar cada uno de los efectos que tenemos en el Perú, todos los desastres naturales a los que estamos expuestos, como es, por ejemplo, las lluvias fuertes en la parte sierra, los vientos, la humedad, los peligros sísmicos, los terremotos y los huaicos, por ejemplo. Para ello tenemos que contratar a buenos expertos, tener planos y cimentar en buenas zonas. Los peligros naturales a los que nosotros estamos expuestos en el Perú es principalmente los terremotos, ¿no? El Perú se encuentra en una zona sísmica y también está expuesto a fenómenos naturales como son inundaciones y huaicos, que por ejemplo en quebradas grandes los huaicos pueden arrasar nuestras viviendas si están mal ubicadas
igual ante avenidas fuertes de ríos o viviendas que están contiguas a las laderas de ríos, ante los fuertes caudales que estos tienen en épocas de lluvia, también produciría que nuestra vivienda esté insegura. Aquí tenemos un peligro natural, este es el que vamos a tocar porque es el que está más presente en el Perú, que son los terremotos, ¿no? Los terremotos son un peligro natural que tenemos en el Perú, debido a que nosotros estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, estamos entre las placas sudamericanas y las placas de Nazca, y bueno, ante choques de subducción producen fuertes sismos. Entonces, ¿qué puede provocar esto? Pérdidas materiales, heridas graves en los ocupantes de las viviendas y también pérdidas de vidas humanas, también, que es posible que haya. Aquí podemos ver un mapa que nos da el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma E030, donde nos explica qué tan alta es la sismicidad de cada región del país, dividida en 4 zonas. Tenemos una sismicidad muy alta en la zona 4, que es la parte costera, una sismicidad alta igual entre la parte costa y sierra del Perú, una sismicidad media que comprende parte de la sierra del Perú y también parte de la selva, ¿ya? Y una sismicidad muy baja que es la zona 1. Aparte de esto, eso nos dan factores, ¿no? Tenemos que el factor Z de la costa es mayor que el factor Z de la selva, pero en cambio el factor S de la costa, que es el tipo de suelo, es muy bueno. Si bien está la costa afectada por grandes sismos, la costa tiene buenos terrenos para construir. Se puede construir bien, tiene suelos que aguantan grandes pesos de edificaciones. En cambio, la zona selva tiene suelos no compactados, no compactos, que no son roca ni grava, y que están expuestos a que los sistemas de cimentación sean más fuertes, que aguanten más peso. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un breve dibujo de qué significa estos parámetros Z, estos parámetros S que estamos observando aquí. Si tenemos, por ejemplo, nosotros una vivienda, supongamos que de un solo piso, ¿no? Y queremos hacer una comparación entre la vivienda, entre la fuerza que afecta a la vivienda versus las fuerzas de sismo, ¿no? Un sismo hace que esto se mueva de un lado a otro en diferentes sentidos, y en ingeniería estructural al menos se modela esta vivienda en una fuerza que ataca a la vivienda. O sea, esto va a haber una fuerza cortante en la parte inferior que va a hacer que existan fuerzas que produzcan daños a las viviendas. Esta fuerza se le conoce como R. Esto hace que produzcan grandes daños. Entonces, esto de la costa es aproximadamente el 18% de la fuerza, del peso de la edificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos un edificio que tiene un área de 20 por 20, tiene más o menos un peso de 400 toneladas, aproximadamente el 18% de ese peso va a golpear a la edificación, afectándola, ¿no? Si, por ejemplo, esto pesa 400 toneladas, va a tener 72 toneladas que van a golpear a la edificación, provocando grandes daños. El Z, como se puede ver aquí, se debe a la sismicidad. A sismicidad más alta, más grande va a ser la fuerza del sismo que va a afectar nuestra vivienda. El coeficiente S es el tipo de suelo. A más alto el coeficiente del tipo de suelo, más fuerte va a afectar nuestra vivienda también. Entonces, en la costa, en la selva, al tener un factor S alto, también el sismo puede afectar en cierto orden. Aquí también vamos a explicar en los lugares en donde debemos construir. Los lugares seguros para construir son un suelo firme y resistente, de roca y grava. Ese es el suelo que nosotros debemos buscar para cimentar. Eso debido a que
la grava está compuesta de piedras de diferentes tamaños y arenas gruesas y compactadas, ¿no? Y que, bueno, resulta a veces difícil de cavar y son fáciles de identificar. Ahí debemos cimentar nuestra vivienda. ¿Y dónde no debemos construir o cimentar nuestra vivienda? Bueno, en zonas de quebradas o laderas pronunciadas, por ejemplo. Aquí no debemos construir una vivienda debido a que ante grandes lluvias que traigan caudales altos en los ríos, va a hacer que la edificación quede inundada y muchas veces quede arrastrada por la fuerza del agua. Otro suelo donde no se debe construir es en los suelos sobre relleno sanitario o desmonte. Esto debido a que estos suelos no pueden aguantar fuerzas grandes del peso de edificaciones. Ante edificaciones pequeñísimas, es, sufren asentamientos diferenciales que producen daños o secuelas graves en la edificación. Otra zona donde no se debe construir son la zona que está propensa a derrumbes o desprendimientos de rocas, como la que vemos en algunos suelos en el Perú, algunos sitios en el Perú, donde no existe un talud definido de la vivienda. Entonces, ante algunos movimientos, ante algunos temblores, inclusive ante el mismo peso de la roca, estas se desprenden y le pueden caer a nuestra vivienda, afectando tanto la salud de nosotros como a la salud de la estructura. Otro sitio donde no se puede construir es en un terreno con una napa freática muy alta. Esto debido a que la napa freática muy alta produce humedad en la vivienda y a la vez produce que ésta tenga ciertos asentamientos que también logra que la edificación se dañe o sufra un gran daño. Bueno, y entonces, ¿cuándo debemos hacer un estudio de mecánica de suelos para poder construir una vivienda? ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, una vivienda construida sobre un suelo blando es más vulnerable ante un movimiento sísmico que una vivienda ubicada en suelo firme. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Pero otra cosa que también debemos saber es el tipo de suelo en el que vamos a construir. ¿Cómo lo podemos identificar? Entonces, para eso tenemos un estudio de mecánica de suelos. Un estudio de mecánica de suelos nos va a permitir identificar los asentamientos de las viviendas, nos va a permitir identificar hasta qué altura debemos colocar nuestras zapatas, hasta qué altura debemos colocar nuestros cimientos corridos y qué posibles daños podemos evitar ante sismos también. Por ejemplo, aquí tenemos unas fotografías. En la parte central, por ejemplo, tenemos una fotografía de una vivienda edificada sobre un relleno sanitario. Miren lo que produce tan solo con las fuerzas de gravedad. Tan solo con las viviendas tienen esenciales que hacen que se dañen. Acá no ocurrió un temblor, no ocurrió nada de esto, solo ha sufrido daño debido a su peso propio. Otros peligros que también podemos tener en consideración, por ejemplo, son los deslizamientos de las tierras en general, por ejemplo, a los edificios que están sobre taludes, ¿no? Que no han tenido su ángulo correcto aún. El tipo de suelo también que nosotros podemos identificar depende mucho para la cimentación que vamos a utilizar. Por ejemplo, el ancho de un cimiento en un cálculo para una vivienda de hasta 2 pisos, para muros que soportan el peso de una losa, podemos saber que, por ejemplo, en suelos duros, como roca y grava, este ancho de aquí sería como mínimo 40 centímetros para un suelo duro entre roca y grava. Entonces, cuando nosotros queramos construir, por ejemplo, si estamos entre un suelo de roca y grava, un suelo duro, este ancho de aquí tiene que ser como mínimo mayor o igual a 40 centímetros.
para una vivienda de dos pisos. Y por ejemplo, cuando identificamos suelos arcillosos o suelos areno-arcillosos, este ancho del- de la cimentación tiene que ser mayor o igual a 50 centímetros. Y cuando estamos ante suelos arenosos, el ancho de ese cimiento debe ser mayor o igual a 70 centímetros para que funcione correctamente y tengamos una vivienda segura. Eso es por esto que saber en qué tipo de suelo estamos es importante. Eh, Aparte de la mecánica, por ejemplo, para edificios de 2 pisos, podemos tener un breve ensayo, ¿no? Un breve ensayo hecho por nosotros mismos en nuestra casa para saber a qué tipo de cimentación estamos expuestos. La fórmula para lograr esto es, por ejemplo, excavar un hueco en el terreno donde vamos a construir de 1 metro de profundidad y retirar una pequeña muestra de suelo. Esto es como tener una correlación con una calicata. Entonces, esa muestra de suelo, a llenarla a 1/3 de la botella y agregar otro tercio con agua y una cucharada de sal. Entonces, con esa agua y cucharada de sal, podemos agitar la botella con fuerza hasta que se forme una mezcla uniforme, ¿no? La mezcla uniforme tenemos que esperar un día o 24 horas para medir las pruebas de arena. Es así que lo tenemos. Por ejemplo, para saber si es arenoso, lo que tenemos que medir es qué cantidad, cuál es la altura de la arena que queda en nuestro depósito. Si esta altura es mayor a la mitad del envase, estamos hablando de un suelo arenoso. Y si más de la mitad del suelo es de arcilla, esa altura de aquí es mayor a la mitad de todo este envase. Entonces, ¿qué podemos obtener de aquí? Que, por ejemplo, para suelos arenosos, ya debemos usar, por ejemplo, vigas de sobrecimiento y colocarle una armadura de 4 fierros longitudinales de 3/8 y estribos de 6 milímetros o de 1/4 cada 20 centímetros. Entonces, es por eso que saber el tipo de suelo donde estamos construyendo nos garantiza construir o no una vivienda segura. Y si, por ejemplo, tenemos una vivienda ya mayor a 4 pisos, tenemos que hacer es un estudio mecánico a que viviendas que tengan más de 4 pisos, cualquiera sea su altura, tengan ya que hacer un estudio de mecánica de suelos para poder construir. Y si, por ejemplo, queremos construir un edificio o más de 500 metros cuadrados de área de planta, ya también el Reglamento Nacional de Edificaciones nos obliga a hacer un estudio de mecánica de suelos. Los estudios de mecánica de suelos se ejecutan con la finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras y para promover la utilización racional de los recursos. Un estudio de mecánica de suelo, por ejemplo, en este caso consiste en obtener una muestra de suelo. En este caso se está utilizando una calicata, llevarla a un laboratorio y que los laboratoristas y los ingenieros nos den una memoria descriptiva del tipo de suelo que tenemos. Ahí miden el límite plástico del suelo, nos miden también cuánto es la capacidad portante del suelo y nos identifican qué tipo de cimentación utilizar y nos identifican cuál es la capacidad que tiene el suelo para soportar cargas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la muestra de un relleno sanitario, ¿no? Aquí no se debe cimentar nunca, por ejemplo. Entonces,
¿Qué tiene un estudio de mecánica de suelos? Bueno, un informe de mecánica de suelos nos tiene que venir con una memoria descriptiva, nos tiene que venir los planos de ubicación de las obras y distribución de los puntos de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un terreno, para hacer estudio de mecánica de suelos, los especialistas nos dan un mapa de ubicación de dónde se están tomando la muestra de suelos. También nos dan los perfiles de suelo. Entonces nos dan, por ejemplo, un plano donde nos muestran las diferentes capas de suelo. Por ejemplo, ese es el nivel 0. Ese es el nivel 0. Y de aquí hasta la parte inferior, dependiendo hasta dónde se va a cimentar el edificio, nos dicen qué tipo de suelo tiene cada estrato. Si tiene, por ejemplo, grava, si son suelos limosos, arcillosos, o si son gravas o arenas. Cuando ya se llega a la grava o arena, ahí se puede cimentar, por ejemplo. Y también nos dan los resultados de los ensayos in situ de los laboratorios. Eso es lo que nos tiene que comprender un estudio de mecánica de suelos, y ese estudio de mecánica de suelos tiene que estar firmado por un ingeniero colegiado, por ejemplo. Si no, no tiene una validez. Esto es una memoria descriptiva de mecánica de suelos. Entonces, lo que nos dicen cuando nos entregan ya los resultados de los estudios de mecánica de suelos, para reconocer el tipo de suelo que tenemos, primero nos dan alternativas de tipo de cimentaciones, ¿no? Por ejemplo, nos dan una alternativa 1 y nos dicen, tienes que utilizar zapatas aisladas o continuas de concreto armado, por ejemplo. O te dan la alternativa 2, en este caso, en esta vivienda que han querido construir, y te dicen, usa una platea de cimentación con vigas perimetrales e interiores de concreto armado, por ejemplo. Entonces te dan dos alternativas para la cimentación para que la vivienda sea segura. Te dan los estratos de apoyo donde se va a apoyar tu suelo. Por ejemplo, arena arenosa medianamente densa. Y te dan la profundidad de la cimentación también. Por ejemplo, para la alternativa de zapatas aisladas te dicen que tiene que estar a 1.50 metros la cimentación o la zapata, o debe penetrar 0.20 metros la grava arenosa. Entonces, eso se viene, por ejemplo, de los perfiles, ¿no? Te dan perfiles de suelo y te dicen dónde se está ubicando la grava arenosa. Entonces, tienes que penetrar 20 centímetros, por ejemplo, de acuerdo a esto. Si escoges la alternativa de zapatas aisladas, y si, por ejemplo, escoges la alternativa de platea de cimentación, bueno, se tiene que cimentar a 0.45 metros. Y las vigas perimetrales tienen que estar a 0.70 metros, por ejemplo. También te dan la alternativa, ¿no? La presión admisible. Si tú estás usando las zapatas aisladas, si quieres utilizar las zapatas aisladas para tu cimentación, te dicen que la capacidad portante es de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea que en esa altura, en ese estrato, el suelo va a soportar cargas de 5 kilogramos en un centímetro cuadrado. Y para la alternativa 2, si se usa una platea de cimentación, te dice que va a soportar 1.20 kilogramos por centímetro cuadrado. También te dan factores de seguridad por corte y el dinámico, el estático y dinámico. Te dan los asentamientos aceptables. Te dan si la agresividad del suelo, en este caso, por ejemplo, es no detectada. Y bueno, las recomendaciones, pues, ¿no? Que siempre te la dan. Por ejemplo, no se puede cimentar en turba, en suelo orgánico tampoco se puede cimentar, en tierra vegetal no se puede cimentar, en rellenos sanitarios no se pueden cimentar, en rellenos artificiales no se puede cimentar en ninguno de estos dos tipos de suelos. Y en todo caso, si alguien quiere construir su vivienda sobre un relleno sanitario, lo que debe hacer es remover la totalidad del relleno sanitario y recién ahí colocar los materiales de reemplazo adecuados y debidamente compactados y recién poder cimentar su vivienda para que ésta sea segura. Eso es lo que te da un estudio de mecánica de suelos. Otro aspecto que debemos tener en cuenta para tener una vivienda segura son los planos. Unos planos elaborados por ingenieros y por arquitectos a la vez.
Antes de empezar a construir, uno debe tener los planos que indiquen cómo quieres que sea tu vivienda y cómo quieres construirla también. Puedes, para obtener ayuda con tus planos, y averiguar si puedes darle un uso comercial a la vivienda. Es importante que la vivienda deba estar registrada y formalizada en un municipio. Los planos que los ingenieros y arquitectos nos suelen dar son los planos de arquitectura, que nos da una distribución de ambientes, los planos de estructuras, que nos dan los detalles de los elementos estructurales y los materiales a utilizar, donde te dan qué tipo de concreto, qué tipo de barras de acero, por ejemplo. Los puntos te vas a anotarlos en el ejemplo, por dónde va a ir cableado, y los planos de instalaciones sanitarias que te dan la distribución tanto de las redes de agua y las redes de desagüe que va a tener la edificación. Más adelante vamos a dar unos ejemplos. Los planos de arquitectura, bueno, muestran a escala cómo será tu casa, ¿no? Cuántas habitaciones va a tener, cómo están ubicadas, dónde van a ir las ventanas, dónde van las puertas, para que esta vivienda tenga una adecuada ventilación. Entre los planos de arquitectura se suelen tener los planos de ubicación, los planos de distribución de ambientes, los planos de elevación. Los planos de elevación y los planos de corte, los planos de elevación son cómo se ve tu casa, la fachada de tu casa. Y los cortes y detalles, bueno, le hacen un pequeño corte a la vivienda por ambos lados y a 1.5 metros de la vivienda y te dan la vista, ¿no? Te dicen cómo se mirará si te paras acá, cómo ves el corte, y si te paras acá, cómo ves el corte. Con eso puedes ver altura de muros, altura de parapetos, a qué altura está ubicada los vanos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un plano de distribuciones de arquitectura de una vivienda de 8 por 20 metros. Acá podemos ver la entrada, ¿no? La entrada a una sala y comedor de un ancho de 5 metros. Tienes otra entrada principal que es para un salón multiuso, por ejemplo. Bueno, acá puede ir una tienda, puede ser un cuarto, una zona para alquilar, un baño, ¿no? Te muestra los baños, dónde están las puertas, cuáles son sus dimensiones. Bueno, un closet, otro cuarto multiuso, por ejemplo, una cocina, una zona de lavandería, cuánto es su ancho, cuánto es su largo, y un jardín. Todo esto, también las puertas donde están ubicadas, los muebles, ¿no? Los baños, las gradas, donde están ubicadas las escaleras, y también te tiene que dar el segundo piso, ¿no? A través de las gradas tú entras hasta el segundo piso, y bueno, también te dan la distribución, ¿no? Por ejemplo, acá puedes identificar las ventanas, dónde están ubicadas las ventanas, los dormitorios, tiene 4 dormitorios en este caso, por ejemplo, y las mueblerías, ¿no? En este caso la cama, los muebles, las mesas de estar, etcétera. Acá también puedes ver ventanas que dan hacia el jardín y la terraza de tu vivienda. Y eso es lo que se puede identificar en un plano, por ejemplo, de distribución de arquitectura. Eso también debe tener una casa segura para que uno se sienta a gusto en casa. Otro plano que debemos tener antes de construir son los planos estructurales, que indican cuáles son, por ejemplo, si estamos trabajando en albañilería confinada, cuáles son los muros portantes, cómo se arman los techos, las dimensiones y refuerzos de las vigas, de las columnas y de las cimentaciones. Esto lo hace un ingeniero, ¿no? Un ingeniero que se dedica a las estructuras, por ejemplo. Aquí te tienen que dar un plano de cimentaciones, un plano de cofrados típicos, de los aliquerados, de los techos, un plano de columnas y vigas, si tienes placas, si es una vivienda de más de 5 pisos, por ejemplo, o de 6, qué tipo de placas estás utilizando. Y
ejemplo, se presentan las dimensiones técnicas que todo plano debe tener. Entonces, por ejemplo, aquí, para las cimentaciones, te dicen el concreto que vas a usar. Por ejemplo, vas a usar concreto ciclopio, que es una mezcla de cemento, hormigón, un 30% de piedra grande, por ejemplo, de tamaño máximo de 8 pulgadas. ¿Qué quiere decir 1 a 10? Que por cada bolsa de cemento tú usas 10 bolsas de hormigón, o por cada lata de cemento tú usas 10 latas de hormigón. También te dan el concreto que debe tener el sobrecimiento. Esto, por ejemplo, es para una vivienda de 2 pisos, ¿no? Para la vivienda que hemos visto hace un momento, para esa distribución de vivienda que hemos visto hace un momento. Te dan los elementos de concreto armado, por ejemplo, qué resistencia a la compresión debe tener el concreto que vas a utilizar para las columnas y vigas. En este caso, 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese 175 kilogramos por centímetro cuadrado tiene su dosificación de concreto. Tiene cuántas bolsas de arena, cuántas bolsas de piedra, cuánta agua vas a utilizar para que logres esta especificación. Te dan también la resistencia a la fluencia de la barra de construcción. Por ejemplo, cuando te dicen 4200, por ejemplo. También te dicen la sobrecarga de los techos. En este caso, en el primer piso es 200 porque es una vivienda. Y en el segundo te dicen 100. Bueno, porque es la azotea, ¿ya? Porque esa es una vivienda de 2 pisos. El mortero para los ladrillos también te los tienen que dar. Te dicen cuál es la proporción de cemento entre arena. 1 a 5, que significa que por una bolsa de cemento le colocas 5 bolsas de arena gruesa, o por cada metro cúbico de concreto le metes 5 metros cúbicos de arena gruesa. Te dan el espesor de las juntas, 1 centímetro en este caso para este diseño, también puede ser 1,5 macizos de buena calidad, no para muros portantes en este caso, por ejemplo, y los recubrimientos de cada elemento. Por ejemplo, para vigas peraltadas, 3 centímetros. Y aquí vamos a presentar un plano de cimentaciones. Te dan la escala. Esta vez la escala no es la que está acá, ¿no? Lo hemos extraído de otros planos para que se pueda ver en la presentación, pero generalmente las escalas 1,75, 1,50 o 1 a 100. Entonces, en ese plano de cimentación, por ejemplo, te dan la distribución de los cimientos corridos. Como esta es una vivienda de 2 pisos, están utilizando en el sistema de cimentación cimientos corridos. Te indican su distribución y te dan unos cortes, por ejemplo. Unos cortes aquí, unos cortes aquí. ¿Qué significan estos cortes? Por ejemplo, te dan acá el corte 1-1. El que está acá. El que dice acá, si no se puede notar, es el corte 1-1. Entonces, con el corte 1-1, tú vas a tu otro plano de cimentaciones que te dan y puedes observar la sección 1-1. Como puedes apreciar, es de ese estilo, ¿no? Un ancho de 0,50 centímetros, de 0,50 metros, un pedal de 0,80 y te dan toda su distribución para que puedas construir. Entonces ya con estos planos ya uno ya puede construir, ¿no? Porque ya sabe cuál es la distribución del concreto, ya sabe la dosificación del concreto, ya sabe qué altura va a tener su cimentación, ya sabe de cuánto va a tener su piso, su nivel de fondo de piso. Por ejemplo, acá, ven para este corte, 3-3, y vas inmediatamente a esta sección 3-3 que dice aquí. Igual ya te dan cómo va a estar tu cimiento corrido, qué ancho va a tener, y super alto. También esto de acuerdo a un estudio de mecánica de suelos, para que puedan hacer ese tipo de planos, ya vieron un estudio de mecánica de suelo, o ya supieron qué tipo de suelo estás utilizando. Como esta es una vivienda de 2 pisos, se puede reconocer el tipo de suelo por el experimento que vimos en la parte superior, por esa forma experimental de ver el suelo. Claro que siempre, si lo queremos hacer de autoconstrucción, siempre tenemos que tener la opinión de un experto, ¿no? Este es un plano de encofrado típico de techo. Eso también te lo tienen que dar. Aquí lo que te muestra es la distribución de las columnas y de las vigas y te muestra cuánto acero lleva cada vigueta.
como puedes apreciar aquí, te dan los cortes del acero, te dan la distribución del fierro positivo, del fierro negativo, a cuánto tienes que cortarle, la dimensión del fierro, y mediante esto uno ya puede construir su vivienda. Igual este es para el primer piso, este es para el segundo piso. Igual te dan ya la distribución del acero. Estas son la distribución del acero. Acá, por ejemplo, te dan una viga chata. Esta parte de aquí que está en verde es una viga chata, por ejemplo, que carga el peso de un tabique, por ejemplo. También en un plano de estructuras te pueden dar el cuadro de columnas, donde te dicen qué tipo de columna tienes, en el plano de encofrado típico, en el plano de cimentaciones, y cuáles son sus dimensiones. Por ejemplo, esta columna C1, 0.25 por 0.25, fierro longitudinal de 4 a 3 octavos, por ejemplo, como se puede apreciar. Y el espesamiento de estribos te lo dan, ¿no? También te lo tienen que dar. El estribo es de 1/4 de 6 milímetros, 1 a 5 centímetros, más 4 a 10 y el resto a 25. Entonces así ya un constructor ya puede construir su columna adecuadamente y teniendo la certeza de que es una vivienda segura, que es una vivienda que cumple los parámetros sismorresistentes. También te tienen que dar en un plano de vigas también, un plano de vigas, cómo está la distribución de vigas, la distribución de sus estribos, la dimensión de sus fierros longitudinales y los traslapes también, ¿no? En un cuadro, por ejemplo. También debemos tener planos de instalaciones. Los planos de instalaciones muestran por dónde pasan las tuberías de agua, desagüe y los conductos de luz. Tenemos los planos de instalaciones eléctricas, plano de sistemas de agua y los planos de drenaje o desagüe. Entonces aquí les presento un plano de distribución de agua, instalaciones. Entonces para el plano de instalaciones sanitarias, lo que se ve es la distribución de los tubos desde una matriz y cuánto es el diámetro de cada tubo. Por ejemplo, acá tenemos tubos de media, ¿no? Tubos de 3/4, un tubo que sube y donde se conecta desde la red general, ¿no? 2 tubos que vienen y se conectan desde la red general, ciertas nomenclaturas para ver las llaves de cierre y hacia dónde dirigen cada una de las tuberías y por dónde van a salir los puntos de agua. Aquí al lado derecho tenemos un tubo de instalaciones de desagüe. Como podemos apreciar, las instalaciones de desagüe tienen tubos en forma de T y te tiene en forma de V, en forma de T también, y te tienen que decir cuánto es la pendiente de caída de los tubos. Como se sabe, en las instalaciones sanitarias de desagüe, el agua va por gravedad, entonces tiene que tener una caída. Y te dicen el tipo del tubo, por ejemplo, acá de PVC de 2 pulgadas, y hacia dónde va, ¿no? Todo va hacia un colector y empuja hacia el colector público. También es necesario tener para tener la garantía de que nuestras instalaciones sean las correctas. El agua es como la sangre de un cuerpo y sin agua no podemos vivir ni tener una vida digna. Y bueno, eso es lo que tiene que tener los planos que nos tienen que dar para una vivienda segura. Estos son los planos de instalaciones eléctricas, por ejemplo. Aquí lo que podemos apreciar son los puntos de luz, dónde están ubicados cada uno de los puntos de luz y hacia dónde se conectan, ¿no? Por ejemplo, este switch prende los focos C y D. Este es 2CD, prende los focos C y D. Y así. También los puntos de corriente.
También te muestra los puntos de corriente, cada uno de los puntos de corriente. Y hacia dónde van, ¿no? Igual aquí, de primero y segundo piso. Estos son los tubos de corriente de primer y segundo piso para una vivienda de 2 pisos. También te dan su escala. En este caso no está cumpliendo porque le hemos disminuido para colocar en la presentación, pero un plano verdadero tiene que estar a la escala que te indica. ¿Y por qué debo tener planos? Los planos los debemos tener porque nos ayudan a saber si la vivienda responderá a las necesidades presentes y futuras de una familia. Por ejemplo, en el caso de las cimentaciones, si nosotros queremos tener una casa de 4 pisos y queremos que ésta sea segura, nosotros tenemos que saber el peso que va a tener la edificación y entonces tenemos que dimensionar cada una de las zapatas o de los cimientos. Entonces, para esto ya tenemos que tener un plano, ¿no? Si sabemos que vamos a tener, por ejemplo, algún familiar que va a vivir en el futuro en los pisos superiores y solo tenemos por el momento una casa de 1 piso, pero sabemos que vamos a construir más, entonces debemos tener un plano para una vivienda a lo que nosotros creamos que en el futuro vamos a edificar, por ejemplo. También te permiten calcular con precisión el costo de los materiales empleados en obra, ¿no? A través de metrados, nosotros podemos saber ya cuánto concreto en cimiento, cuánto acero en cada losa, cuánto concreto en cada columna, cuánto concreto en cada viga. Entonces nos ayudan a saber el costo de los materiales que vamos a emplear. También las etapas de planificación de la vivienda, de acuerdo a la economía que uno tenga. Entonces sabríamos por dónde empezar, qué vamos a construir primero, qué vamos a construir después. También te permiten planificar la construcción de cada etapa correctamente, ¿no? Sin improvisaciones. ¿Y qué debe tener mi vivienda para que sea una vivienda segura? Mi vivienda, para que sea segura, primero tiene que ser sismorresistente si está en alta sismicidad. Estamos en la parte costa y en la parte sierra que tienen sismicidades altas, debemos tener una vivienda sismorresistente. También debemos, bueno, como se había dicho, a las necesidades presentes y futuras de la familia. Todos los ambientes también que tengamos tienen que estar bien ventilados y tienen que estar iluminados. Una ventilación natural buena y una iluminación también buena, ¿no? Tiene que tener las ventanas para poder sentirse a gusto en el hogar. También tenemos que ver, por ejemplo, que los dormitorios estén bien ubicados también, ¿no? Lejos de las zonas de mayor ruido, como lo son las cocinas, el comedor y las salas. Tener un patio de lavandería también, un jardín donde podamos entretenerse en familia, por ejemplo. Bueno, y aquí, haciendo un pequeño paréntesis, entramos hacia un nuevo mundo que se está abriendo. Ya se ha abierto hace muchos años, pero es interesante que también lo puedan conocer, ¿no? Es el cambio hacia la modelación de la información que viene a ser las tecnologías BIM, que le dicen. ¿Qué es esto? Bueno, como pudieron haber apreciado hace un momento, tenemos planos en 2D. O sea, solo podemos ver en 2 dimensiones, la dimensión X, esta dimensión X, esta dimensión Y. Podemos ver sus longitudes, pero a veces causa problemas, ¿no? Por ejemplo, esta tubería, no sabemos si tal vez le choca algún muro estructural o le choca alguna columna. También no nos permite apreciar correctamente una vivienda. Entonces existen ahora ya programas que te pueden hacer ver tu edificio o tu vivienda en forma tridimensional, como se puede apreciar en la imagen. Aquí puedes ver ya dónde está cada una de las columnas. También te puedes apreciar por dónde pasan las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias. Puedes apreciar incluso cuánto concreto o cuánta fierro utiliza tu vivienda. Ese es un modelo tridimensional. Y aquí se presenta un modelo que se llama 5D. También te muestra
eh, la planificación. O sea, ¿cuánto te vas a demorar en construir el primer piso? ¿Cuánto te vas a demorar en construir el segundo piso? ¿Cuánto te vas a demorar en construir toda la edificación? Ya tienen una planificación efectuada y también te da el presupuesto. A través de metrados, a través de saber cuánto insumo tiene cada vivienda, ya te ofrece la posibilidad de saber el coste total de construirlo. Por ejemplo, ya puedes saber construir el primer piso, cuánto me va a costar directamente con el programa, ¿no? Eso es como un pequeño dato del cambio que va a tener en adelante ese tipo de estructuras, ¿no? Modelando a través de la información. La palabra clave es la información. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es contratar a buenos profesionales. Tiene que ser un profesional capacitado que te asesore y supervise en la construcción de tu vivienda. El ingeniero es el principal responsable de la obra. Él firma los planos, tú confías en que los planos estén correctamente hechos por él, y el maestro de obra es el que dirige la obra y ve cada uno de los procesos constructivos guiándose del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. Claro que siempre es mejor que un ingeniero esté verificando también que los procesos constructivos estén de acuerdo a los planos. Esa es otra recomendación para tener una vivienda segura. Lo otro es utilizar materiales de calidad. Utilizar materiales que garanticen que la vivienda va a ser segura y que garanticen que tanto la resistencia de nuestra edificación para sismos sea la adecuada. No vale la pena ahorrar. Ahorrar no es una buena palabra. Comprando materiales de calidad dudosa. Porque tal vez nos ahorramos un dinero, pero tal vez ante una catástrofe no nos ahorremos el coste de una lesión, tal vez, incluso de la misma vida. Los materiales más utilizados en obra, bueno, son los fierros, la arena gruesa, el agua, el cemento, la piedra chancada, el ladrillo. Eso es en la etapa de casco, ¿no? También son las tuberías, las losetas, por ejemplo, el ocre, etc. Y para esto nosotros tenemos que respetar lo que dicen los planos, ¿no? Entonces, para cada elemento estructural nosotros tenemos que colocarle la dosificación adecuada, como por ejemplo, no es lo mismo dosificar pues, para terrajeo, donde tú puedes colocar una lata de cemento por 5 latas de arena fina, más agua, para que la mezcla esté uniforme, que hacer un concreto para columnas y vigas, ¿no? Donde ahí vas a utilizar una lata de cemento por cada lata de grueso, y también vas a tener que usar 4 latas de piedra chancada de 3/4, por ejemplo, más una lata de agua para armar. O por ejemplo, para el concreto ciclopio, ahí vas a utilizar, por ejemplo, según los planos, una lata de cemento más 8 latas de hormigón en los sobrecimientos, ¿no? Y bueno, un 25% de piedra de tamaño 8 y un cuarto de balde de agua para empezar a llenar así. En las mezclas que se hacen tal vez en el trompo. Igual, con el acero. Tiene que hacer un acero de calidad, como por ejemplo aquí tenemos el Perú, te da el detalle del diámetro y el grado que estás utilizando de acero. Entonces, no vale la pena, por ejemplo, si tus planos dicen fierros de media, colocarle fierros de 12 milímetros, pues, ¿no? Porque le estás bajando la resistencia a tu edificación. Y ante un sismo, esta edificación, tan solo por hacer este cambio, que parece poco, ¿no? Pero en realidad no es poco, puede dañar tu edificación ante grandes sismos. Respetar los doblados de los estribos, de los bastones, de acuerdo a los planos. Los planos, por ejemplo, para el doblado de un estribo sísmico, este es un estribo sísmico. Es un estribo sísmico porque está doblado. Tiene un doblez de 135 grados o de 45, como quieran verlo. De esta, ¿no? Y respetar todos esos procesos constructivos. También respetando los procesos constructivos, también respetar los tiempos para que el cemento endurezca
permita someter a la estructura cargas adicionales, ¿no? A las que están planificados. A los 7 días el concreto se madura, pero a los 28 tiene su resistencia para toda la vida, por ejemplo. Respetar las normas de doblado, como se había hablado hace un momento. Respetar los recubrimientos de los elementos estructurales, como se indica en los planos. Llenar o vaciar correctamente las estructuras, evitando las cangrejeras, ¿no? Utilizando el vibrado, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, se presenta un breve proceso constructivo para una edificación de 2 pisos. Eso lo pueden encontrar en el manual también de la construcción de edificaciones sismorresistentes que tenemos en nuestra página web, que se construye con acero.cideperú.com.pe. Y acá, por ejemplo, nos pueden ver la primera etapa de la edificación de una vivienda cuando se la quiere construir. Uno puede empezar primero por aquí, ¿no? Por construir un dormitorio, una sala, un comedor y un baño. Luego en la segunda etapa, ya una vez terminado esto, puedes ir por los dormitorios, la cocina, construir las terrazas, la lavandería y un jardín. Termina esto, puede ya construir las gradas, siguiendo un orden siempre. Eso se llama una planificación, para pasar luego a construir el segundo piso, ¿no? Construir esta primera parte, que es la sala, dormitorios, el comedor, el baño, y terminar con la segunda parte, que son las terrazas, dormitorios, la cocina, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, acá unas breves recomendaciones de qué es una vivienda sismorresistente y cómo debe ser, como para tener ya un aprendizaje general. Primero, una vivienda sismorresistente debe estar en un suelo firme. Se tiene que hacer una buena cimentación. Tenemos que tener muros confinados. ¿Qué son muros confinados? Son los que vemos aquí. Si sistema de construcción es albañilería confinada, obviamente. Los muros confinados son aquellos que están confinados, como en unas palabras se dice, por vigas de confinamiento, que son estas de aquí, y por columnas de confinamiento. Por vigas de confinamiento y columnas de confinamiento. La junta de espesores es uniforme entre ladrillos. Las juntas de espesores son las que se pueden apreciar aquí. Estas son las juntas de espesores, de 1 a 1.5 centímetros, según las normas. Columnas sin cangrejeras también, ¿no? Así como se ve en el dibujo. Todas lisas, por ejemplo. Esa es una vivienda segura. Muros del segundo piso apoyados sobre muros del primer piso. ¿Qué quiere decir esto? Como se ve en esta imagen. Estos muros están apoyados sobre sus muros. ¿Qué hace esto? Que la distribución de fuerza sea la adecuada. Y todo va al sobrecimiento, ¿no? ¿Qué pasa si acá le colocamos un muro y abajo no tenemos? Si este piso no tiene también la resistencia adecuada, porque si ya colocamos un muro acá, bueno, lo que pasa es que eso se va a deflectar un poco más y puede producir daños en esta zona, puede producir daños en esta zona y daños en esta zona. La solución, si le colocamos un muro acá, bueno, ya sería colocarle algo más grueso, por ejemplo, ¿no? Para soportar estas deflecciones, en todo caso. Bastantes muros confinados en las dos direcciones, colocar los muros de este tipo confinados tanto en esta dirección como en esta. Si estamos hablando de albañilería confinada, los muros a plomo, respetando, ¿no? Las ventanas en las mismas direcciones todas, como se puede apreciar aquí en las figuras. Vanos y puertas y ventanas en la misma ubicación, muros a plomo también. Esta sería una vivienda segura. Y bueno, ya estaríamos preparados ante cualquier eventualidad. También la distribución de las ventanas es algo importante. No puede ser si esta vale 2A, esta como máximo tiene que ser A, como máximo. Si esta mide 2 metros, como máximo esta puede tener 1 metro. Para que ese tipo de muro soporte las cargas, ¿no? Tanto las cargas de sismo como las cargas de su propio peso.
Bueno, ya habiendo revisado cada uno de estos temas, ya sabemos cómo podemos tener una vivienda segura.